Caseta puede ser intimidante. De 700.000 jugadores que probaron Caseta en 2019, el 85% no completó ni un solo mapa. La razón de estos números no es la complejidad del modo de juego, de hecho es bastante fácil de entender, pero sin tutoriales iniciales sobre cómo jugar es muy fácil frustrarse rápidamente. Con estos 100 tips espero cubrir todos los aspectos esenciales de Caseta. 50 tips para que principiantes puedan terminar su primer mapa y otros 50 para que jugadores más avanzados puedan mejorar sus tiempos. Empecemos con la configuración necesaria. Deberás usar la rueda de tu mouse para saltar. Solo escribe este código en la consola o cámbialo desde la configuración del juego. Esto es esencial para poder saltar consistentemente apenas tocas el suelo. Si no ves un menú a tu izquierda, escribí signo de exclamación menú para que aparezca. Con este menú vas a poder colocar checkpoints con el número 1 y usarlo con el número 2 cuando falle un salto para no perder progreso en el mapa. Si no ves un panel central que muestre tu velocidad, puedes activarlo escribiendo el signo de exclamación speed. Pero es mejor usar el comando mHUD al ser más limpio y fácil de leer. Además nos será de gran utilidad más adelante, por lo que si no funciona pedile al admin de tu servidor que agregue el plugin. Dejo el link en la descripción. En cuanto a la sensibilidad del mouse, personalmente recomiendo aumentarla para jugar Caseta. Si no logras hacer un giro de 360 grados en tu mousepad, es baja. En la descripción dejo sensibilidades de jugadores de Caseta conocidos. A un salto lo podemos dividir en 3 etapas. El pre-strafe, el salto en sí y los strafes. La combinación de estas 3 etapas nos permite realizar un long jump, es decir, un salto más largo de lo normal. Uno de los conceptos más importantes de Caseta es el pre-strafe. Ya olvídate de caminar con la W. A partir de ahora vas a caminar con 2 teclas antes de cada salto. La velocidad límite del juego cuando se está en el suelo es de 250. Pero podemos llegar a aumentarla hasta 275 si caminamos con 2 teclas. Podrás ver en el panel central, entre paréntesis, la velocidad con la que iniciaste el salto. Siempre intenta maximizarla para poder llegar más fácil a tu destino. Una vez domines el pre-strafe, lo siguiente a tener en cuenta es soltar la W a tiempo. Desde el exacto momento en el que saltamos hasta que aterrizamos, la W no tiene que estar apretada nunca. Cada milésima con la W apretada es mucha velocidad perdida. Esto es crucial para un buen salto, no lo dejes de lado. El tercer ingrediente de un salto son los strafes. Doblar hacia un costado en el aire nos aumenta la velocidad. Esto se llama strafe y lo logramos presionando A o D en el aire y girando el mouse hacia nuestro destino. Pero si un bloque está enfrente nuestro, doblar hacia un costado no sería muy útil, ¿no? Bueno, ya que ganamos velocidad cada vez que doblamos, podemos unir strafes para corregir nuestra trayectoria y al mismo tiempo ganar aún más velocidad. Escuchando el anterior tip, seguro se te ocurrió mover el mouse lo más rápido posible para ganar la mayor velocidad posible. La verdad es que la coordinación de los movimientos de tu mouse con las presiones de A y D es mucho más importante que la cantidad de strafes que hagas. Tanto es así que estoy seguro que este salto con 4 strafes es más largo que tu mejor salto con 10 strafes. Empezá con pocos strafes y cuando llegues a una sincronización arriba de 70%, aumenta los strafes de A1 o de A2. Ahora que ya sabes hacer un long jump, debes saber el segundo pilar más importante de Caseta: los perfs. Seguramente si has estado usando el mHUD has notado que a veces los números aparecen verdes. Si es así, felicitaciones, hiciste tu primer perf. Hacer un perf significa que no se aplicó fricción a tu salto, por lo que toda la velocidad que tenías antes de saltar no se pierde y es conservada. Fácilmente se ve lo beneficioso que es esto.
El problema es que es 100% random. ¿Sí? Escuchaste bien, esta característica tan esencial para caseta está totalmente fuera del control del jugador. Las razones técnicas de por qué sucede un perf las explicaré más adelante. Por ahora solo saber que existen es suficiente. A pesar de todo lo que te expliqué todavía no te sale ese bloque, ¿eh? Bueno, acá está la solución. Un perf. Cualquier salto que te esté dando problema puedes solucionarlo con un perf. Solo gira en el aire para juntar velocidad y rezar para que te salga un perf. Y así poder comenzar el salto con más de 275 de velocidad. Solo ten en cuenta que algunos mapas no permiten esta técnica, pero suelen ser los mapas difíciles. Ahora me gustaría hacer una pausa para aclarar que a esta altura estos son básicamente todos los conocimientos que necesitas para terminar aproximadamente 300 de los 500 mapas de caseta que hay en CSGO. Pero obvio, ahora estás adicto a caseta y quieres saber más, así que acá van unos quick tips para mejorar tu experiencia. Apretando la S en el aire o la tecla contraria a tu movimiento, puedes frenar de inmediato. Es muy útil para no pasarte de largo un bloque. Las paredes son tus amigas. Chocátelas si ves que va muy rápido o es una plataforma muy chica que te está dando problemas. Pero las paredes también son tus enemigas. Más que nada en mapas con paisajes naturales, las paredes suelen estar inclinadas y pueden frenarte en el aire arruinándote el salto. Intenta separarte de ellas en estos casos. Agacharse en el aire reduce la velocidad en la que dobla nuestro personaje, por lo que no podrás hacer giros rápidos y agudos. Por esta razón no es recomendable agacharse para hacer long jumps. Llegar a 275 de velocidad de nuestro pre-strafe no necesita una curva muy grande. De hecho se puede conseguir solo girando un píxel, por lo que en saltos como este podemos pegarnos contra la pared y caminar con dos teclas para un fácil pre-strafe de 275 de velocidad. Un error muy común es intentar el salto sin utilizar todo el espacio que nos ofrece la plataforma. Siempre que te cueste un salto, camina agachado hacia atrás spameando el 1 para agarrar la mayor distancia posible para tu pre-strafe. Pinche de mierda, ¿no? ¿Pero sabías que puedes caminar muchísimo sobre ellos? Siempre agarrar las plataformas chiquitas en diagonal. Puedes chequear con el panel central de qué manera te da el mayor pre-strafe. Para entrar a un hueco en una pared, solo chocate la pared y agachado apretá la W para entrar. Cuando hay un obstáculo en el medio del salto como una columna, bordea bien la geometría de esta para no alejarte demasiado de la trayectoria ideal. Giros agudos no nos hacen perder velocidad. A pesar de todo lo que ya has aprendido, hay algunas cosas de teoría que deberías saber, así que acaban algunos términos y conceptos de caseta. Cuando una rampa es tan inclinada que no podés pararte en ella, la puedes surfear. Esto lo haces mirando de forma paralela a la rampa y apretando la A o la D. Por ahora, con solo saber que esta es la trayectoria ideal que deberías seguir, te va a alcanzar. Practicar en mapas con prefijo slide o servidores específicos de surf. Teóricamente se puede surfear cualquier superficie vertical en la que no puedas pararte, y hacerlo en paredes de 90 grados se llama wall surf. Si el espacio es muy angosto para hacer strafes, es probable que tengas que hacer un wall surf, aunque también te puede resultar útil en otras ocasiones.
Para lograrlo deberás mirar paralelamente a la pared y apretar la A o la D. Solo acordate no mirar hacia la pared, ya que en este caso estarás surfeándola para atrás. Si encuentras agua en un mapa, puedes hacer water surf. Para lograrlo, solo debes mantener apretado saltar y hacer strafes. Las escaleras o ladders se suben muchísimo más rápido si las subes presionando la W y la A o la D, es decir, 2 teclas a la vez. También puedes hacerlo con la S mirando hacia abajo. Se podría decir que es el pre-strafe, pero en las ladders. Una ladder no es más que un bloque que se puede trepar, por lo que vas a poder treparlas por el costado. Las ladders suelen ser el obstáculo más odiado al ser el menos intuitivo. Y por esa razón decidí hacer un video aparte donde podrás aprender a pasar el, diría yo, 99% de las ladders que te cruces. Al realizar un perf, conservamos toda nuestra velocidad previa, siempre que ésta sea menor a 380. Además, un perf nos da una unidad extra de altura. Otra forma de conseguir una unidad extra de altura es haciendo un crouch jump. Esto consiste en agacharse y antes de que nuestro personaje se agache del todo, saltar. Esto es requerido en algunos mapas para alcanzar ciertas plataformas. Entramos en territorio controversial y es el de los binds. Un bind es un comando de consola donde configurar una tecla para que realice cierta acción. Existen 2 binds que pueden ayudarte a mejorar en caseta. El problema con ellos es que automatizan aspectos esenciales de caseta que pueden tomar bastante tiempo perfeccionar. Y es por eso que hoy en día son mal vistos por la mayoría de la comunidad. La ventaja que se consigue es injusta para jugadores que no lo usan, y cuando hay un ranking en juego, usar binds siempre será mal visto. De a poco aumentan los servidores que banean su uso, y es por esto que decidí no distribuirlos. A pesar de esto, me parece necesario explicar en qué consisten, ya que la concientización me parece mejor que la censura. El primero es el crouch bind, o también conocido como bind. Sirve para automatizar tanto soltar la W apenas saltamos como hacer el crouch jump, es decir, conseguir una unidad extra de altura. Esta unidad extra solo la obtenemos cuando el timer del mapa no esté corriendo, por lo que el único uso que se le puede dar es para aumentar nuestras estadísticas de salto. Pero la automatización de la W funciona esté corriendo el timer o no. El segundo es el null. Este bind es peor visto que el primero y con buena razón. Automatiza la coordinación para soltar la A y la D en un long jump. Es decir, ya no tenés que preocuparte por soltar las teclas a tiempo. Si decides probarlo, siempre verifica que esté dentro de las reglas del servidor su uso. Ahora, unos comandos muy útiles. Si un bloque te parece que está muy lejos, puedes usar estos comandos para medir la distancia hasta ellos. Si la música de un mapa te molesta, puedes frenarla con Stop Sound. También es muy útil bindear este comando a una tecla. Antes de empezar un mapa, puedes usar el comando TIR para fijarte qué tan difícil es el mapa. Y el comando ABG para saber el tiempo promedio del mapa en ese servidor. Para saber si ya hiciste el mapa o conocer tu ranking en ese servidor, usa el comando PB. Personalmente, no me gusta ver los modelos de las armas mientras juego. Siento que me sacan visión. Si te pasa lo mismo, la puedes ocultar usando el comando Hide Weapon. Si te perdés en el medio de un mapa, usando el comando Route, aparecerán esferas brillantes en el mapa que indican el camino que tomó el jugador con el mejor tiempo en ese servidor.
Para saber qué tan lejos puedes apretar el timer, puedes usar este comando en servidores de GoKC para ver un círculo en el suelo que muestra el rango del timer. Usando el comando Options puedes configurar una gran variedad de opciones del juego, como ocultar si alguien te está especteando, así no te pones nervioso. Para conocer tus estadísticas de salto o más información tuya en servidores con KC Timer, puedes usar los comandos Rank o Profile. Para terminar, unos últimos consejos que te pueden servir para algunos mapas en específico. Si un surf te está costando mucho, puedes hacer un perf antes de surfear para empezar el surf con la mayor velocidad posible. Hay surf en los que es más fácil frenar en ellos, subir hasta arriba y tirarse desde allí. En rampas chicas como estas no cambia nada lo que debemos hacer. Debemos surfearla como si fuera una rampa grande, girando paralelo y apretando A o D. Si te siguen costando este tipo de rampas, en algunos mapas se puede subir despacio en ellas y guardar checkpoints en el medio de la rampa. En algunos surf nos podemos parar arriba y guardar checkpoint. Podés pararte arriba de algunas ladders. Si al saltar te chocas contra el techo, intenta agacharte antes de saltar. En muchos mapas es más recomendable dejarse caer en drops que saltar hacia ellos. Si por el envión del momento habías llegado a tu destino pero usaste un teleport, puedes apretar el 5 para cancelarlo. Siempre mira el bot antes de empezar tu run. Puede haber skips que saltean todo el mapa que no conozcas y además evitarás perderte en el medio de la run. Hasta acá los primeros 50 tips de esta guía. Espero te ayuden a terminar tus primeros mapas de caseta. Los siguientes 50 serán enfocados a jugadores más avanzados.